¿En qué consiste el plan de expansión de la Franja y la Ruta que viene implementando China desde el 2013? ¿Y por qué es importante para los países miembros de la PEC, en especial para la economía peruana? Te lo cuento directo a la vena. La nueva Ruta de la Seda, también conocido como la Franja y la Ruta, es un plan ambicioso que viene implementando el gobierno chino liderado por el presidente Xi Jinping no hace pocos años. Este plan se lanzó en el 2013 y es un plan de desarrollo económico basado en la integración comercial a partir de infraestructura clave, no solamente en China, no solamente en el Asia, sino una integración comercial y de infraestructura con los países de Europa, con los países de África y también con los países de América del Sur. Por eso es que el plan de la Franja y la Ruta es uno de los programas más ambiciosos que haya lanzado cualquier país para integrar al mundo de manera comercial. Este ambicioso plan de China, que toma como punto de partida la antigua Ruta de la Seda, que lleva más de 2000 años, lo que busca es una integración mucho mayor del mundo. Y ojo, es una integración comercial económica que desde el 2013 hasta el día de hoy busca justamente ser un contrapeso al dominio comercial estadounidense. Y lo que hemos visto en los últimos años, no solo en el Perú, no solo en las economías de la PEC, sino en todo el mundo, es la presencia china en diversos sectores económicos clave. A ver, para que se hagan una idea de lo que implica justamente este plan de la nueva Ruta de la Seda o la Franja y la Ruta, como también se conoce. Este programa implica una red de ferrocarriles, carreteras, oleoductos que conectan China con Europa a través de Asia Central. Incluye corredores económicos como el de China-Pakistán y el de China-Mongolia-Rusia. Incluso hay un plan y un programa sumamente ambicioso para construir un ferrocarril que lleve productos desde Europa hasta China en solo 16 días, lo que significaría, ojo, una reducción de tiempo considerable, teniendo en cuenta que hoy transportar carga comercial entre Europa y China demora 36 días. Estamos hablando de una reducción de tiempo de 20 días que evidentemente impactaría en el comercio internacional entre el Asia y Europa. Pero ojo, el plan de la Franja y la Ruta es mucho más que el desarrollo ferroviario. En lo que son las rutas marítimas, por ejemplo, la expectativa es generar una cadena de puertos y rutas navales que unen China con el sudeste asiático, el Medio Oriente, África y Europa, sin mencionar América Latina. Ojo, el puerto de Chancay es justamente parte de ese gran plan de expansión y fortalecimiento comercial de China, anclado en América del Sur. Pero vamos a ver ese detalle más adelante. A ver, ¿cuál es el gran objetivo, la visión que tiene el presidente Xi Jinping justamente cuando lanzó en el 2013 este plan de la Franja y la Ruta o de la nueva Ruta de la Seda? Que evidentemente desde el punto de vista geopolítico era fortalecer la presencia de China en el mundo y garantizar justamente el suministro de productos clave y el flujo del comercio internacional para China y desde China. Por eso es que es un plan ambicioso que no solamente se basa en infraestructura, sino en fortalecer justamente las relaciones comerciales con los diferentes países y con los diferentes continentes. Por eso es que cuando hablamos de la presencia de China en América Latina, nos quedamos sumamente cortos. La presencia de China se ha fortalecido no solamente en América Latina, y la prueba está en las relaciones que tiene hoy en día China con México, con Argentina, con Brasil, incluso hoy con Colombia, que era un aliado estratégico de Estados Unidos, pero que para el presidente Gustavo Petro entiende claramente la necesidad de tener a China como un aliado clave. Pero insisto, no se circunscribe, no se limita a América Latina. El plan de la nueva Ruta de la Seda es mucho más y en realidad, como decíamos, empieza con esa necesidad de China de fortalecer y afianzar sus relaciones con la Unión Europea, pese a que la Unión Europea en los últimos años, sobre todo con el presidente Joe Biden al frente de los Estados Unidos, se ha alejado o ha habido un distanciamiento justamente con la economía china. Pero vamos a ver cómo cambian esas relaciones entre China y Europa a partir de la llegada del presidente Donald Trump. Pero volvamos al impacto que tiene justamente este plan de expansión comercial y de inversiones de China sobre las economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, sobre los países miembros de la PEC.
PEC, donde China evidentemente es un miembro y un jugador clave e importante, al igual que los Estados Unidos. A ver, hay que recordar que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC, que se funda en 1989, tiene como objetivo principal justamente fomentar el libre comercio, fomentar las relaciones entre los países miembros, fomentar la libre inversión entre estos países y evidentemente todo eso con el gran objetivo de generar desarrollo económico. Entonces es más que obvio que el plan de expansión china de la Franja y la Ruta se interconecta y tiene una relación directa con los objetivos de los países miembros de la PEC, porque es a través justamente de este desarrollo de infraestructura, de este desarrollo, fortalecimiento de lazos comerciales, que China busca también, al igual que la PEC, los mismos objetivos. A ver, como decíamos, el plan de la Franja y la Ruta ha llevado al desarrollo de infraestructura clave a partir de inversiones chinas en diferentes países, entre ellos, evidentemente, en los países miembros de la PEC. Esto se ha venido dando a través de puertos, de ferrocarriles, de vías, construcción clave, infraestructura clave para potenciar, para facilitar, para mejorar y para hacer crecer el comercio internacional, para hacer crecer el comercio entre los países miembros de la PEC. Por eso es que el plan de la Franja y la Ruta lo que ha permitido es potenciar justamente el comercio no solo de China con los países miembros de la PEC, sino entre todos los países que conforman este foro de cooperación económica. La iniciativa promueve el aumento del comercio entre los países de APEC definitivamente al abrir nuevas rutas comerciales y facilitar el acceso a mercados emergentes. Esto es especialmente relevante para economías en desarrollo que buscan diversificar sus exportaciones y mejorar su competitividad en el mercado, como es el caso peruano. Pero además de eso, también estamos hablando de una gran atracción de inversiones. Es decir, yo voy a fortalecer, voy a potenciar el comercio internacional, pero lo voy a hacer a partir de infraestructura clave. Esa infraestructura clave implica justamente una atracción de inversiones para desarrollar esos ferrocarriles, para desarrollar esos oleoductos, para desarrollar esos puertos. Entonces, atraigo inversiones importantes justamente del gigante asiático, pero además desarrollo, potencio y mejoro mi comercio internacional. Es claramente un plan de beneficio para China, pero también es un plan de beneficio para aquellos países que son miembros de este ambicioso programa de la Franja y la Ruta. No por nada hay más de 100 países en todo el mundo que forman parte de este ambicioso plan. Y solamente hablando de América Latina, probablemente hay más de una decena de países, entre los que está evidentemente el Perú. Porque es un plan ambicioso y con una mirada de largo plazo. Es un plan que empezó en el 2013 y que apunta justamente, no a concluir, pero a cerrar una etapa clave en el 2050. Y es que los chinos a lo largo de su historia han demostrado que son sumamente pacientes y tienen una visión estratégica de lo que quieren, y sobre todo el presidente Xi Jinping tiene muy claro de qué es lo que quiere hacer con China y en qué la quiere convertir de aquí justamente al 2050, y sabe muy bien que necesita el apoyo y las relaciones con todo el mundo, con los países de Europa, de África, de Asia, de América. Por eso va a ser muy interesante ver cómo fluyen y cómo evolucionan esas relaciones con el presidente Donald Trump. Pero a ver, entremos al caso peruano, que evidentemente es uno de los países miembros de este plan ambicioso de la Franja y la Ruta. A ver, el proyecto por excelencia, que es parte de este ambicioso plan, evidentemente es el megapuerto de Chancay, que efectivamente grafica todo lo que estábamos comentando, de cómo el plan de la Franja y la Ruta no solamente genera un desarrollo comercial o va a generar un desarrollo comercial con el gigante asiático, sino que además atrae inversiones y afianza y fortalece las relaciones comerciales con China. A ver, el megapuerto de Chancay, como ya hemos comentado, es una infraestructura que en su primera etapa está demandando 1.500 millones de dólares. Una barbaridad de dinero solamente hablando de la primera etapa, pero cuando llega a su madurez total, ojo, esta mega infraestructura demandará 3.500 millones de dólares. Y evidentemente todo ese dinero es favorable porque es dinero chino que ingresa al Perú, un puerto netamente privado que hizo la estatal china COSCO Shipping Ports de la mano con la minera Volcan en nuestro país. Entonces hablamos de inversión que genera muchísimos puestos de trabajo, pero eso solamente en la etapa inicial. Pero la expectativa que se tiene con un puerto de ese tipo es generar un desarrollo comercial no solo entre Perú y China, sino entre el Asia y el Pacífico. Justamente a eso nos referimos del impacto que tiene este plan de la nueva ruta de la seda en los países donde se asienta.
Ya hemos dicho también que el puerto de Chancay apunta a mejorar la competitividad del país, mejorar la competitividad de los países miembros del Asia-Pacífico, mejorar justamente las relaciones bilaterales, mejorar la logística. Hay muchos impactos positivos. Y es verdad que también hay una serie de desafíos y preocupaciones que genera este plan de expansión de China. Entre los principales se ha mencionado el riesgo de endeudamiento para países receptores de préstamos chinos. Hay preocupaciones sobre estándares ambientales y laborales en los proyectos. Evidentemente también tensiones geopolíticas con Estados Unidos y otros países que ven el plan como una amenaza. Pero más allá de que estos riesgos están latentes, lo cierto es que China es un jugador clave y trascendente el día de hoy en la economía y en la política global. Y evidentemente es el principal socio estratégico del Perú, al igual que Estados Unidos. Por eso es que el gran reto para economías como la nuestra, una economía pequeña, abierta y que necesita justamente jugar con todos los actores que están hoy en día en este ajedrez geopolítico, es equilibrar las relaciones de manera adecuada con ambos gigantes, tanto con Estados Unidos como con China, y evidentemente ya la presencia china en nuestro país es más que clara. China está presente en una gran cantidad de sectores. Lo que se necesita en este momento es atraer todo tipo de inversiones y el Foro APEC es la mejor oportunidad para afianzar todas esas relaciones, no solo con los grandes, no solo con los gigantes como China y Estados Unidos, sino con todas las otras economías que son mercados de oportunidad para el Perú. Pero también queda claro que el plan de la Franja y la Ruta, o la nueva ruta de la seda, es una tremenda oportunidad para el Perú. Este programa llega gracias a Engie.